Muy bien, vamos a comenzar el segundo encuentro del módulo de diseño curricular. Ya hay 18 estudiantes dentro de la sala. En el tema anterior nosotros impartimos la clase referida a todo lo que fue el currículum, visto como el conjunto de competencias básicas, generales, específicas, transversales. También vimos todo lo que fueron las dimensiones, analizamos las dimensiones desde el punto de vista académico, metodológica, de extensión comunitaria, laboral e investigativa. También vimos los aspectos referidos a la carrera, a cómo está estructurada, el diseño de la carrera, sus diferentes funciones, las competencias como resultado del desarrollo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, vistas en este sentido como el conjunto de conocimientos, de habilidades, de actitudes que se van adquiriendo o se van desarrollando mediante esas experiencias que se van formando de manera coordinadas, las cuales tienen el propósito de lograr conocimientos dentro de los estudiantes de manera funcional y que van a dar respuesta de modo eficiente a una problemática de la vida cotidiana y también desde el punto de vista profesional que se requiere dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y vimos también dentro de la didáctica de la educación superior cómo es que en el diseño curricular se entrelazan todas las categorías de lo que tiene que ver con competencias, objetivos generales y objetivos específicos. Vista las competencias en ese sentido como competencias básicas, transversales, generales y específicas. Habíamos entonces valorado que ustedes realizaran una actividad evaluativa referida a la valoración de su perfil profesional o si no podían encontrar el perfil del profesional, que lo podían hacer de otro diseño. En este sentido, nosotros revisamos, entramos a la plataforma y revisamos dos trabajos que considero que los dos estaban con muy buenos resultados, o sea, están calificados, pero solamente dos. Yo les extendí el plazo era hasta el día martes y yo decidí extenderle el plazo hasta el día jueves para darle, sabemos que trabajan, que tienen otras obligaciones, para darle a ustedes una oportunidad para que todo el mundo pueda subir su actividad evaluativa y nosotros poderlas calificar. Entonces, partiendo de eso, como nada más que pude valorar dos actividades que les digo que estaban muy buenas, vamos entonces a hacer un comentario en tanto los estudiantes que la pudieron subir como los que la tienen ya proyectada. Y bueno, alguna duda que algún estudiante tenga para subir la tarea que también se la podemos aclarar. Para entonces después comenzar con el tema número 2, que vamos a referirnos en el día de hoy a la metodología para ya organizar y estructurar el currículum. Le traemos algunos conceptos, pero bueno, también lo vamos a hacer sobre la base, vamos a explicarle después un ejemplo de un diseño que tomamos. Entonces, bueno, les doy la palabra a ustedes. A ver, ¿quién comienza? A ver, voluntariamente, si no los menciono. A ver, Estela. ¿Nadie va a participar? ¿Quién participa? Vamos. El tema del diseño curricular es algo que
Es una temática que tiene mucho nivel de concepto, pero que es algo que no es complejo, no es difícil, y menos para realizar una valoración, porque ustedes, a lo mejor algunos de ustedes tienen la facultad para hacer algún diseño, pero a lo mejor otros no la tienen, o sea, todo el mundo no vamos a ser diseñadores de currículum. Lo de nosotros es valorar los currículum y también todo el que tiene que ver con la educación también se va a regir para su trabajo por un proyecto, por un currículo, por una malla. Vamos entonces, alguien que me va a participar, a ver, Gonzalo, Esther, Marcela, ¿quién? Estela Angélica, ¿ustedes me están escuchando o no se oye? Sí, licenciada. ¿Sí? Buenas Sí, por noches. favor. Buenas noches. Bueno, tal vez podría hablarle un poco de la experiencia que yo he tenido, porque si bien el proceso académico por el que yo he atravesado cuando he estudiado en la universidad ha sido netamente por objetivos, ¿no? No estábamos en el proceso por competencias. Sin embargo, cuando entré a dar docencia a la universidad, he pasado por la transición tanto de objetivos como por el currículum por competencias, ahí mismo. Y bueno, la crítica que yo puedo hacer a ambos currículums es que lo único que ha cambiado o ha variado en la universidad en la que yo he dado clases ha sido simplemente nominal, porque en sí la práctica no ha tenido una transición real de objetivos a competencias, ¿no? Por las mismas limitaciones que nos ponía la universidad en relación a la práctica, nos era imposible realizar un ejercicio que vaya dirigido a la ejecución o a la estructuración de competencias para los estudiantes. Entonces, si bien ahora el currículum en la carrera de psicología en la universidad está diseñado por competencias, el contenido mismo del currículo es o sea, el mismo que era por objetivos. Lo único que ha cambiado nominalmente ha sido objetivos por competencias, nada más. Y la práctica o el ejercicio sigue siendo exactamente el mismo. La bibliografía se sigue manejando de la misma forma. Seguimos sin la misma posibilidad de ejercicio, de práctica. Entonces, esta transición, así como la transición epistemológica que se ha dado entre el modelo clásico y el nuevo modelo de teórico, no veo que haya tenido un impacto real en los procesos formativos de los estudiantes. En verdad, seguimos sacando estudiantes casi con las mismas limitaciones o tal vez más que cuando estábamos con el diseño curricular anterior. No veo una transformación real o un impacto real del currículo por competencias actualmente en los estudiantes. Muy bien. Es cierto y es real. No hemos avanzado mucho de lo tradicional a el currículum por competencia, porque lo que en principal tenemos que cambiar es la mentalidad, y la mentalidad no la hemos cambiado. Seguimos entonces con el currículum quizás argumentado con las competencias que se quiere, pero no desde el punto de vista de lo que nosotros podemos hacer, podemos mejorar. En ese sentido no hemos avanzado. Hay un freno, y más después que ha sucedido una serie de obstáculos referidos principalmente a todo el tema de la pandemia, que también ha perjudicado seguir desarrollando estos aspectos que nosotros pensábamos que ya se iban a poder ir logrando. Creo que sí, que efectivamente tienes toda la razón. No hay un cambio significativo entre lo que es el objetivo y la competencia. Muy bien, muy bien. Suba su trabajo con esas valoraciones que está muy bien. Yo les decía que no hay que hacer una cuartilla extensa, que cuando la valoración está correcta, con un párrafo basta, que es lo que se quiere.
A ver, otro estudiante, otro estudiante. Otro estudiante. A ver. Carlos, Jesús, Doctora, buenas noches. Fátima. A ver, buenas noches. Buenas noches. Si bien no subí el trabajo, precisamente era porque no estaba todavía el módulo en la plataforma. Lo Y subimos el miércoles, el día miércoles. recién el día domingo apareció, pero de todas formas, lo que, o sea, lo que yo he notado, revisando ahora el, la malla curricular de mi carrera, cuando yo estaba estudiando era todo prácticamente escrito. Nosotros no sabíamos nada de oralidad en principio. Yo soy abogado hace 20 años y en el transcurso de este tiempo prácticamente, inclusive las leyes han cambiado demasiado. Lo que he notado es que ahora sí existen materias que en casi todas está práctica forense. La verdad que nosotros sí llevamos algo de práctica forense, pero como le digo, era todo escrito. Además de que no, eh, prácticamente nosotros no hemos practicado. Sí sabíamos mucho de la teoría y sabíamos que debíamos tener a la mano los libros, los códigos, para consultarlos y resolver los diferentes procesos. Pero en la práctica, en los lugares que yo he llegado a trabajar, ha sido completamente distinto, especialmente en el registro civil. Yo primeramente trabajaba en el Poder Judicial y cuando empecé a trabajar sí veía que se mantenía todavía esto del oral y estaba empezando, digamos, esa transición especialmente en los procesos familiares, en asistencias familiares, que ahí ha empezado la oralidad en derecho. Posteriormente estaba trabajando en una institución con españoles, pero ya ahí se nota la diferencia, ¿no? Porque es algo completamente diferente, que nosotros teníamos un poquito que, no sé, tal vez copiar algunas cosas, pero hacer coincidir lo que nosotros sabíamos de nuestra legislación con lo que ellos hacían. Y posteriormente en el registro civil habían procesos que una mayoría eran judiciales, pero con el paso del tiempo se han vuelto trámites tan sencillos que solamente con trámites administrativos que no tardan ni 24 horas, sí, sí ha sido más notoria, digamos, esa transición. Lo que sí es que yo en, en, en todo en todo el paso por la universidad no he recibido nada de eso. Yo, por ejemplo, no soy muy buena para hablar tampoco. Y lo que ahora he notado es que hay una práctica forense, hay una oratoria y una práctica forense, sí, para resolver, dice, problemas judiciales. Pero nosotros no teníamos nada de eso. Y no he llegado a tener la oportunidad de ser docente, entonces no le podría hablar desde ese lado, digamos. Claro. A ver, otro estudiante, Hinojosa, tu experiencia. Magister, buenas noches.
Le Buenas habla noches. Víctor Rodríguez. Bueno, mi opinión en relación al diseño curricular de las diferentes Hola, áreas. hola, Sí. Perdón, hola. continúo. Entonces, considero que las diferentes áreas tienen diversos criterios, ¿no? En cuanto a, ¿Dónde si en algún trabaja? momento, Disculpe, ¿dónde trabaja sí. usted? Bueno, ahorita estoy de turno, soy odontólogo y médico de profesión, y en razón a eso me iba justamente en las diferentes especialidades, carreras y demás. Considero Ujú. que esa transición de los diseños que se tenía, digamos, la formación universitaria, de hecho que se están adaptando todavía algunos tal vez ni siquiera han tenido esa adaptación, pero en algunas áreas, digamos, la formación siempre ha sido con cierto grado de competencia, digamos así, aunque han estado plasmadas en objetivos, pero se han generado nomás ciertas competencias. En el caso, por ejemplo, de medicina y odontología, el estudiante se forma para la atención médica en realidad, y tal vez esa transición, como hacía mención la compañera, ¿no? De que todo era teórico antes y no se llevaba nada a la práctica, creo que ese es un inconveniente para muchos, ¿no? Pero en algunas áreas, digamos, no es tanto así, no ha sido tan diferente, digamos, eso de la formación del pregrado y después la actividad ya profesional, digamos, no se ha visto, digamos, una diferencia muy sustancial, digamos, ¿no? Hemos estado formados de una manera y al momento ya de trabajar, digamos, hemos seguido manteniendo esa misma característica en cuanto a nuestra formación. Creo que esa sería mi opinión, magistral. A ver, Carlos, Y doctora, Buenas noches. buenas noches. ¿Dónde trabaja Carlos? Yo soy médico, trabajo en el banco de sangre. Tengo también algo de experiencia en la docencia. Con medicina hay los dos extremos, ¿no? Los que hemos sido formados por el currículum por objetivos y a la vez también por competencias, por lo siguiente, porque si bien existen muchas materias que son eminentemente teóricas, hay algunos docentes que se dan modos para que el estudiante sea capaz de utilizar lo que está aprendiendo en aulas al momento que se vaya a enfrentar con un caso médico. Entonces, concuerdo con la licenciada Mónica que en algunos casos los cambios han sido solamente nominales ahora, pero mucho depende también de la mentalidad que vaya a tener el docente. Lo ideal sería que exista más compromiso institucional, de tal manera que se haga un seguimiento en todas las materias, en todas las asignaturas, para que realmente se implemente el currículum por competencias y se demuestre activamente, no solamente por lo que dice el docente que lo está haciendo, sino al azar, Claro. ver de todos los ciclos estudiantes que muestren con su experiencia y pues de esa manera yo creo que por fin el compromiso institucional sería transmitido hacia los docentes y ese proceso enseñanza-aprendizaje que en realidad más toma protagonismo el docente, quien se beneficiaría muchísimo más sería, por supuesto, el estudiante. Claro, es cierto. Es cierto. Porque no solo estaremos formando el conocimiento, sino también estaríamos... el problema es que las competencias hay que saberlas entender. Es algo que nosotros tenemos que comprender y desde el punto de vista de desarrollar la mentalidad. No solo es que el estudiante tenga los conocimientos,
sino es que ese estudiante también pueda desarrollar todas una serie de habilidades a través de ese conocimiento que va adquiriendo y a la vez ir desarrollando una serie de capacidades que él va mostrando en esa práctica que va realizando. Y todo ello es lo que va a conformar la evaluación que va a realizar el docente de esa competencia de ese estudiante. Pero para eso, primeramente, esas personas que van a diseñar también esos currículums tienen que ponerse en función verdaderamente de que lo que el estudiante y el profesor va a necesitar para poder desarrollar esas acciones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo con usted. Otro estudiante. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Groverino Jorge Aguilar y soy de la carrera de auditoría que se ha cambiado ahora como contaduría pública. Ya, muy bien. Revisando el perfil que teníamos hace años dentro de la facultad, casi en su general no ha cambiado muchos aspectos. Solo ha aumentado el derecho comercial, después ha aumentado mercadotecnia, y así haciendo una revisión de todo el perfil profesional que tenemos dentro de eso. Pero le comento que nosotros de estudiantes, yo salí hace unos 20 años, 18 años exactamente de la facultad. No he tenido, he tenido una sola época como ayudante de costos, pero después de eso me dediqué a trabajar y trabajo en el sector salud, ¿no? En la parte financiera. El problema que ahora es que dentro del marco de nosotros lo que aprendimos era todo teoría. Cuando salimos al campo, después de salir profesionales, recién aprendemos la práctica, que es muy diferente a la teoría que avanzamos. Y ahora he podido consultar con algunos colegas y es lo mismo. He podido ir hoy a la facultad y ver con qué docentes, y son los mismos docentes que de hace unos 20 años atrás todavía tengo. Y para mí, viéndoles, nunca han podido ellos tener una experiencia laboral, ¿sí? En campo. Solo son teóricos que los libros lo agarran, nos transmiten esa situación. Pero los que trabajamos en una institución, los que trabajamos en el campo, somos los que recién estamos aprendiendo, pero después de salir de la facultad. Entonces no lo hallo una relación yo muy bien en este aspecto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Es cierto, es cierto. Tenemos que ir en este sentido tratando de ir evolucionando, de ir hacia mejoras en los diseños, no solo en los diseños, sino en las mejoras de las mentalidades de todos los profesores que en un momento determinado aportan sus conocimientos. Otro estudiante. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Yanis. Doctora, pero ¿cómo vamos a mejorar esta situación cuando en las universidades hay una rosca terrible que no se les puede mover? Uno sale de la universidad, no tiene mucha experiencia y como ha dicho el compañero antes, en la universidad muy poco hemos aprendido. Yo personalmente poco he aprendido. En la vida real, en el trabajo, en la práctica, recién muchas cosas estoy aprendiendo. Ahora, si usted quiere entrar a la universidad, hay una rosca terrible que fácilmente no se le puede sacar, ni siquiera sacan para poder, a las convocatorias para poder postularse, ¿no? Por ejemplo, en la universidad yo pienso que debía ser como es, no sé, como en el Ministerio de Educación, por ejemplo, en las escuelas superiores de formación de maestros, los cargos para la institucionalización es 3 años. Aunque sea, debía ser 5 años, después debía ser libre y debía ser para postularse pues de forma transparencia, con exámenes de competencia, con méritos. Pues el ganador debe asumir los cargos, ¿no? Hay gente en las universidades que
están ahí hace tanto tiempo, ahorita no saben ni siquiera cómo dar clases virtuales. Hay muchos, y he visto eso. Es cierto, hay muchos problemas de índole administrativo que lógicamente no dependen del profesor, no está en las manos de nosotros poderlo resolver. Simplemente proponer y proponer y proponer para ver si de esa manera, un trabajo de investigación, no sé, de esa manera se van resolviendo algunos problemas de índole totalmente administrativo que, que van en contra de lo que precisamente ellos mismos plantean en los propios diseños que ejecutan, porque bueno, los diseños curriculares y los proyectos o las mallas, cuando vamos más abajo, todo eso viene con una facultad del Ministerio de Educación, con sus currículos macros, son los que trazan las políticas hacia abajo. A su vez, las universidades o en los centros educativos trazan sus propias políticas, sus propios perfiles de carrera, en dependencia de la especialización de cada una de las universidades, y de ahí entonces sigue bajando la malla hacia el aula, ¿no? Creo que entonces hay que cambiar, en vez de va a tener que hacer las propuestas a la inversa, para entonces ver si un día las cosas pueden estar realmente como deben estar. Pero es lamentable, realmente es así como usted dice. Otro estudiante. Magíster. Sí. Muy buenas noches. Yo tuve una experiencia en la universidad cuando estaba. Soy de la carrera de Ingeniería Comercial. Y los docentes tenían miedo al cambio. Yo soy de Oruro, soy de la UTO, y había el problema de que la misión y la visión estaban mal de mi carrera. Y ese año, cuando estaba en tercer año, estoy hablando de unos 8, 9 años, entonces no quisieron aceptar mi opinión. Sabían que estaba mal, desde el concepto de visión y misión estaba mal, el concepto que tenía mi carrera, y no han aceptado. Y cuando era ayudante de auxiliatura, lo propio, no querían el cambio en la forma de enseñanza de los auxiliares, porque los auxiliares enseñaban su método, no enseñaban casi el método del docente, porque decían que no sabían. Entonces, tampoco querían aceptar ese cambio los mismos auxiliares. En ese entendido, yo pude observar que tienen miedo al cambio en lo general, y también es un poco desde un punto de vista político, porque se puede ver eso en la educación inicial, primaria y secundaria. Yo lo que siempre he dicho y he planteado, hay virus en la parte electrónica, ¿no ve? Que fregan los sistemas, aplicaciones. En este caso, yo siempre me he dicho, tenemos que ser aquellas personas y profesionales que queremos cambiar la educación, tenemos que ser el virus hacia el lado positivo a la educación. Siempre yo he planteado desde ese punto de vista, porque todos quieren cambiar, pero ahí nomás solamente dicen, no lo cambian. Entonces, yo siempre lo he dicho, que si quieres cambiar, empieza por ti mismo. Y yo siempre parto desde ese punto de vista, no desde el punto de vista de que yo puedo cambiar el otro, he pasado estas clases. Yo siempre me coloco el ejemplo de mi persona y coloco ese ejemplo a mis hijos, a mis hijas, perdón. En ese entendido, resulta crear otros modelos educativos y cambiar la currícula o introducir algún virus, pero positivo, a la educación que actualmente existe. Muy bien. Creo que es cierto lo que usted dice. Es que el término competencia no es un término nuevo, es un término antiguo. Es un término antiguo que tiene sus orígenes ya desde los años, vamos a decir que entró al 2000 y ya se hablaba del año 2000 y ya se venía hablando de lo que eran las competencias.
y de la importancia que tenía el trabajar con competencia, o sea, la nueva educación en la era del conocimiento. Pero realmente es una temática que se habla y se habla, y todo ahora es por competencia. La evaluación es por competencia, el currículum es por competencia, la capacitación hay que hacerla por competencia, pero la gente lo pone como un apellido. O sea, todo el que va a utilizar el término lo pone como el apellido de algo, pero que en realidad o no sabe lo que significa, que yo creo que sí, que lo debe saber, o no lo sabe utilizar, o no lo sabe utilizar, o su mentalidad está tan adaptada a las normas tradicionales o a lo que tradicionalmente venía desarrollando, que no es capaz de darse cuenta de la evolución en el tiempo y de que lógicamente es algo novedoso que el profesor puede utilizar inclusive a su favor, que no lo utilice. Pero sí creo, estoy de acuerdo, coincido con ustedes en que la mentalidad es importante y que hay miedo al cambio. El miedo al cambio no deja avanzar a todo el que trabaja con competencias, no lo deja avanzar. ¿Por qué? Porque no he interiorizado lo que significa ese término. Estoy de acuerdo, coincido con usted. ¿Alguien más? ¿Alguien que ahora esté dando clase de alguna materia que tenga que ver con la educación, la enseñanza de la educación? Alguien que dé metodología de la investigación, diseño en su universidad. ¿Hay algún estudiante que dé alguna materia relacionada con la educación? ¿Nadie trabaja en escuela para maestros? Eloy creo que es profesor. Buenas, no soy docente. Yo estoy aplicando todo lo que aprendo aquí en la maestría con mis hijas. Y Eloy. funciona. Está funcionando, todo estoy aplicando. ¿Alguien más? No, realmente es un término difícil. Ustedes se imaginan las clases virtuales para desarrollar competencias, que es algo extremadamente difícil. Yo estaba el otro día observando igual una niña que estaba recibiendo sus clases por Zoom igual, pero es una niña que está aprendiendo a leer y a escribir. Pero esa profesora tiene un grupo de varios estudiantes y entonces va con cada uno de los estudiantes a enseñarle las habilidades primero de la lectura, que prácticamente no saben leer, porque un niño que esté ahora en primer grado es ese niño que lo cogió la pandemia, lo agarró la pandemia y no pudo desarrollar en el aula, que yo pienso que es algo fundamental. El aula para esa edad es algo muy fundamental porque es el encuentro cara a cara con el profesor, que le hace mucho bien, que no es lo mismo el tipo de enseñanza ya superior que un tipo de enseñanza de estos niveles iniciales. Y esa profesora estaba media que vuelta loca con sus estudiantes tratando de desarrollar algunas habilidades en la escritura. Y realmente es una cosa muy difícil. Pero bueno, hay que seguir trabajando en estos aspectos que realmente son muy necesarios para la evolución de todo el mundo, de la sociedad. ¿Alguien más? Hoy nosotros vamos a ver algunos aspectos de lo que es la metodología. Primeramente, la metodología para organizar y estructurar un currículum. Ahora vamos a subir una presentación pequeña. Yo les traje aquí, yo tuve la curiosidad de buscar y encontré un proyecto, o sea, un proyecto de diseño de una maestría.
Y entonces les voy a explicar después, les voy a decir las cosas que contiene ese diseño, que bueno, no dista mucho de las cosas que hemos hablado, pero bueno, para que ustedes vean cómo es que se va ejecutando y cómo es que se va conformando un proyecto o un diseño de investigación. Que después ustedes saben que bueno, de ahí es que se desprende todo en una maestría, por ejemplo, que está conformada por un diseño curricular completo con todos los módulos que se establecen. Ahí está todo y al final se desprenden las diferentes mallas de los diferentes módulos que esos profesores van a dar. Vamos a verlo después como último ejemplo. Ahora vamos a subir la presentación. ¿Se ve, verdad? Sí. ¿Se ve? ¿Se ve? Bueno. Se ve, doctora. ¿Se Sí, ve? doctora. Sí, se ve. Ya, correcto. Diseño curricular, doctora. Sí, metodología para la organización y estructura curricular. Vamos a ver entonces cómo se organiza y cómo se va a estructurar un diseño curricular. Esto se va a dar en etapas, o sea, 4 etapas de la organización curricular. Primeramente, nosotros vamos a tener todo lo que se refiere a la fundamentación de la carrera, o ya sea para otra gestión educativa. La fundamentación va a estar dada en toda la importancia de ese perfil que va a desarrollar ese profesional en la carrera, así como, bueno, las diferentes experiencias. Ahí en la fundamentación pueden aparecer las diferentes experiencias que se ha tenido con la carrera y diseños anteriores, y también la experiencia que pueden haber demostrado algunos diseños en otras universidades o en otros lugares del mismo país, del mismo territorio o de otros países también. Tenemos como segundo lugar la determinación del perfil del profesional. Ahí la determinación del perfil del profesional es donde se va a determinar todos los aspectos que va a requerir ese profesional para poder egresar de la carrera, o sea, para poder finalmente aprobar y tener un resultado final. La organización estructural y curricular, o sea, se refiere a todo lo que se va a organizar, a todo cómo va a ser, si va a ser lineal, si va a ser por módulo, con las diferentes materias que se va a tratar. Y por último, todo lo que va a ser la evaluación continua al currículum, o sea, esa evaluación que nosotros queremos que sea por competencia dentro del currículum. Esa organización y estructuración curricular, después que se han determinado ya todas las características en ese contexto social en que nos vamos a desarrollar, y también hemos delimitado el tipo de profesional que nosotros ya queremos formar, se pueden entonces ya, después de haber analizado todo eso, establecer, ¿no?, todos esos contenidos según ya los lineamientos que todos esos directivos han plasmado en ese perfil del profesional. Recuerden que, bueno, el currículum está elaborado por todas aquellas direcciones que están facultadas para eso, dígase los directores, los metodólogos, los jefes de disciplina, los profesores guías en este año, de grado. Y el plan curricular también incluye todo lo que es la determinación de todos los contenidos curriculares, así como van a estar organizados y la estructuración que cada uno de ellos se va a conformar. Los programas de estudio van a conformar todo el plan curricular. Son un listado de contenidos que ya van a estar previamente organizados, previamente programados. Los contenidos curriculares también podemos decir que se refieren a la especificación de lo que se va a enseñar, de lo que nosotros necesitamos que el estudiante aprenda, mientras que la organización se relaciona con
toda la agrupación y todo el ordenamiento de esos contenidos. ¿Para qué? Para conformar esas unidades que estén de manera coherente y que lógicamente se van a convertir en las diferentes asignaturas de esos módulos que después serán impartidos a los estudiantes. Los programas de estudio. Los programas de estudio van a representar los elementos constitutivos de ese plan curricular y lógicamente describen un conjunto de actividades de enseñanza-aprendizaje que van a estar estructuradas de tal forma que conduzcan al estudiante a alcanzar los objetivos de conocimiento en un determinado curso. Esa organización y estructuración curricular, primeramente, va a estar determinada por los conocimientos y las habilidades requeridas para alcanzar los objetivos específicos en ese perfil profesional. En segundo lugar, va a estar determinada y organizada en diferentes áreas, en diferentes tópicos y contenidos que contemplan todo el conjunto de conocimientos y todas las habilidades que van a estar de una manera especificada. Y también, como tercer lugar, vamos a tener lo que es la elección y elaboración del plan curricular determinado y la elaboración de los programas de estudio de cada curso del plan curricular. La determinación de los contenidos que conformarán el currículum. Es un listado de conocimientos y habilidades que se proporcionan al estudiante. Estos elementos se convierten en los contenidos curriculares. Para hacer esta conversión, se agrupan dichos elementos en áreas generales del conocimiento, tanto teóricas como prácticas, y también profesionales. En este sentido, el plan puede ser de tres maneras o de tres formas. El plan puede ser lineal, el plan puede ser modular o puede ser mixto. El plan lineal comprende un conjunto de asignaturas. El plan modular está compuesto o consta de un conjunto de módulos que se cursan durante un determinado periodo. Y el plan mixto va a ser una combinación, o sea, de un tronco común que van a cursar todos los estudiantes al principio de una carrera y un conjunto de especializaciones entre las cuales los estudiantes van a elegir uno, tienen la facultad de elegir uno. Ahora bien, el plan lineal o por asignatura, como antiguamente se le llamaba, porque, como verán, este plan es el conjunto de contenidos referidos a uno o más temas relacionados, los cuales se imparten durante un curso. Pero esta concepción ya es tratada como una concepción mecanicista del aprendizaje humano. Algunos creen que está separada de la sociedad y por eso es que hoy en la actualidad no se utiliza tanto el plan lineal o por asignatura, sino se va a otros como es el plan modular. El plan modular es relativamente reciente, es algo reciente y se ha propuesto como una opción para solucionar esos problemas inherentes al plan lineal. Se compone de un conjunto de actividades de capacitación desde el punto de vista profesional y de una o varias unidades didácticas que proveen al estudiante para desempeñar una o varias funciones profesionales. Y el plan mixto se comparte las características de los dos tipos de planes, o sea, del lineal y del mixto. Una de las características que distingue a ese plan mixto es que permite al estudiante especializarse. Es un área más particular dentro de una disciplina o dentro de una profesión. Y este tipo de plan tiene que determinarse de acuerdo a criterios sociales, a criterios económicos, de mercado de trabajo y de recursos. La elaboración del plan curricular tiene tres pasos fundamentales, o sea, la organización de contenidos en materias o módulos,
la estructuración de las asignaturas o módulos en un plan curricular y el establecimiento de lo que es el mapa curricular. Esos datos en la elaboración de los programas para cada curso, esos datos generales, nos permiten, o sea, nos dan la posibilidad de permitir la ubicación tanto del programa dentro de ese plan curricular. En la introducción, como les decía, debe describir el contenido global de todo lo que va a contemplar el curso, todos los propósitos que tenemos, la trascendencia que ha tenido, los beneficios que puede reportar al estudiante y, bueno, las competencias vistas como el conjunto de habilidades que adquiridas o que va a ir adquiriendo en el proceso el estudiante. Los contenidos temáticos va a ser organizado de forma lógica y psicológicamente y clasificado en esas unidades temáticas. A cada unidad temática le corresponderá un listado de objetivos específicos y la descripción de las actividades planeadas para la instrucción. O sea, aquí se recomienda incluir una descripción de las experiencias de enseñanza-aprendizaje, los recursos necesarios para la conducción del programa y otros escenarios y materiales. En este sentido, nosotros queremos explicarle ese currículum que nosotros consultamos y que, bueno, lo analizamos y lo vimos de una manera correcta, un currículum de maestría en educación para centros educativos de una universidad X, no voy a mencionar la universidad que en ese currículum se realiza en la introducción, se realiza planteando lo indispensable que es el desarrollo de ese programa para los estudiantes, para cubrir la creciente demanda de innovaciones profesionales en ese lugar determinado, de esas investigaciones profesionales que se van a desarrollar precisamente en toda la educación superior a partir de las necesidades que tiene ese territorio. En los antecedentes, ellos explican muy bien los antecedentes de ese tipo de maestría en países como México, Colombia y Brasil, los aportes significativos que le han dejado y la utilizan como referente para las que está aplicando su universidad como algo muy importante para el desarrollo de esos profesionales en función de la educación, en función de la preparación de esos profesores y de esos maestros que son profesionales, en este caso, de distintas instituciones educativas de ese lugar. La justificación, precisamente, bueno, la importancia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, de esa maestría para ese lugar específico. Los objetivos generales que ellos se proponen con el diseño es formar profesionales en el ámbito de la educación con competencias, muy importantes, competencias, con el desarrollo de habilidades en la resolución de diferentes problemáticas demandadas por la sociedad actual. Ese es el objetivo que ellos se plantean. ¿Para qué? Para, bueno, precisan bien que para el desarrollo de futuras capacidades en el territorio para poder desarrollar el ámbito educativo en los diferentes centros e instituciones. Los objetivos específicos plantean que según van a estar centrados según las características que tengan el programa en esos diferentes centros y los criterios de admisión que vayan teniendo, o sea, se relacionan con todos los aspectos necesarios para ese profesional, o sea, formar profesionales, pero para ello primeramente tienen, a partir de los objetivos específicos, tienen que realizar los diagnósticos establecidos para observar, para ver la necesidad que tiene el territorio de formar esos profesionales. También ellos plasman o desarrollan todo lo que es las características que va a tener ese programa y sus diferentes criterios, planteando, bueno, toda la documentación que necesitan esos profesionales para acceder al programa de estudio de esa maestría en centros para maestros. El régimen también muy importante se planifica, dentro de ese currículum se planifica
que el régimen académico va a estar organizado por 15 módulos, o sea, va a ser de manera modular, ni lineal ni mixto, o sea, va a ser por módulos, los cuales serán desarrollados de manera semipresencial. Casi todas las acciones de diplomado, de maestría, en Bolivia y en otros lugares, en otros países también. La modalidad que se está utilizando es la modalidad semipresencial y la modalidad del Internet, o sea, por Zoom o por otras plataformas que existen, porque bueno, después que hace un año nos aconteció todo esto de la pandemia, lógicamente hemos tenido, o el Ministerio de Educación ha tenido que adoptar estrategias muy bien definidas, y creo que eso ha sido algo meritorio en Bolivia, porque viendo el contexto de otros lugares no ha sido tan así, aunque sabemos que a todos no les llega de manera por igual, porque todos no tienen la posibilidad de tener internet, a todos no tienen la posibilidad inclusive de tener un teléfono para acceder a esos medios. Sabemos las necesidades que hay, pero bueno, el hecho de que ya se acceda como tal es algo que ha sido muy positivo. Les decía, el régimen académico organizado por módulos, los cuales van a ser desarrollados de manera semipresencial en diferentes tiempos, según la planificación, según el cronograma que se realice, con apoyo de una plataforma virtual X. La duración de ese curso sería de 15 meses y daría diferentes tipos de créditos, como es una maestría, daría créditos de diplomado, daría créditos de especialidad y daría créditos finalmente de lo que es la maestría. La evaluación del proceso modular del programa, ellos plantean que contempla toda la valoración del desarrollo y del cumplimiento de los objetivos que están muy bien establecidos, además de los productos que se alcanzan por cada uno de los módulos, según que la coordinación que va a existir con los docentes a través de la aplicación de las herramientas para obtener información cualitativa y cuantitativa del desarrollo del programa. Ustedes saben que, bueno, cuando se establece la evaluación, en este caso de cada uno de los estudiantes, cuando se evalúa en una plataforma, en este caso la enseñanza superior, ustedes ven la modalidad, se intercambia mucho con los estudiantes, el tiempo de intercambio es poco, para entonces después que el estudiante pueda autogestionarse el conocimiento. Por eso es tan importante que el profesor, no solo porque el tiempo es mínimo para poder dar una orientación, sino que el profesor indique y oriente muy bien al estudiante para que ese estudiante pueda tener por lo menos los documentos necesarios para después poderse autogestionar ese conocimiento y poder llegar a tener una evaluación correcta en ese sentido. La evaluación antigua, casi todo el mundo estaba acostumbrado a tener una evaluación, a poner un examen escrito, que me diera una nota. Ya realmente las alternativas evaluativas, como habíamos comentado anteriormente, han cambiado y se quiere que sea por competencia. En este sentido, a lo mejor no desarrollan todas las competencias, pero sí creo que sí el estudiante puede autogestionarse el conocimiento, de tener creatividad, no solo de memorizar y expresar. Yo por lo menos cuando pongo actividades, me gusta que el estudiante sobre algo que lea, sobre algo que pueda consultar de su valoración. Es muy importante la valoración. Cuando un estudiante hace una valoración, por pequeña que sea, usted se da cuenta si ese estudiante está desarrollando oportunamente sus habilidades. En este sentido, también ahí se plantea todo lo que es las características del perfil del egresado. Se refiere a esas características que va a tener fundamentalmente ese titulado cuando logre alcanzar los requerimientos de su perfil. Y esa estructura curricular la va a desarrollar, o sea, va a estar desarrollada en ese diseño por los 15 módulos semipresencial. Lo reflejan en una tabla donde aparece el módulo, aparecen los contenidos mínimos que cada profesor después va a impartir, o sea, se va a convertir en su malla, porque bueno, el profesor tiene que tener una guía para poder hacer llegar esos conocimientos, aquí le llamamos malla. Y por último, desarrollan todo lo que es el plan temático. Por último, no, disculpe, el plan temático de este aspecto. Se explica que el contenido se va a distribuir en diferentes
áreas del conocimiento, concebiendo el módulo como las estructuras didácticas interdisciplinarias, o sea que hay una relación entre todas las disciplinas, dinámica, que puede ser dinámica, que va a ser flexible, en que se expresa el contenido en función de qué, en función de esas competencias profesionales necesarias para que ese estudiante vaya desarrollando esas habilidades en el desarrollo de todas las clases y en el desarrollo de su trabajo independiente también, que va a realizar fuera de los horarios que no va a recibir la orientación. Y también va a ir desarrollando ese estudiante sus habilidades de investigación científica, muy importante para un profesional que egresa de una carrera o de, vamos a decir, de una carrera de maestría. Es algo como una carrera porque tiene que estar cerca de prácticamente de 2 años estudiando y va a adquirir esas habilidades investigativas que finalmente la van a ver reflejadas en sus resultados finales cuando elaboren una tesis para poder defender su trabajo de grado, y lógicamente la van a ver también reflejada en ese comportamiento social, ya también con mayores habilidades creadas en el ámbito donde se va a desarrollar ese profesional. La estructura lógica de los módulos, decíamos que eran 15, donde se diseñaba las actividades teóricas, las actividades prácticas y laboral, vamos a decir, porque ese estudiante va a recibir el conocimiento aquí, lo va a desarrollar independiente, pero después lo va a llevar a la práctica, porque va a tener que documentarse hasta de las propias funciones que realiza para poder darle respuesta a cada una de las actividades que se le plantean dentro de su enseñanza. Una maestría casi siempre, hay algunas que son más extensas, pero bueno, en el caso de casi siempre están formadas por 15 meses, van a tener una duración de 15 meses, va a tener una duración de 2.400 horas académicas y eso va a equivaler a 60 créditos. Los créditos se van a dar en dependencia de la importancia o del nivel de importancia que le dé ese diseñador a cada uno de los módulos. Las formas organizativas, bueno, ellos plantean que va a ser en sesiones teóricas y sesiones prácticas guiadas por los docentes, o sea, van a estar guiadas por los docentes, pero muchas las van a desarrollar el propio estudiante, incluyendo horas presenciales y horas no presenciales. Siempre van a ser más horas no presenciales que las horas presenciales, que incluye aprendizaje autónomo. Autónomo quiere decir que el estudiante se autogestiona ese conocimiento guiado por la orientación que el profesor le va dando, con seguimiento virtual con la plataforma, o sea, a través de las actividades, los trabajos investigativos, a través del estudio personal, las aplicaciones prácticas, a través de la participación de los propios estudiantes. Aquí se plasma, bueno, los diferentes tipos de aprendizaje, cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en talleres también es posible. El fondo de tiempo, bueno, se establece que los programas presenciales tendrán un total de 400 horas académicas, en este caso, de esta acción, en aulas lectivas y en talleres, 750 horas para investigar y para realizar prácticas de carácter individual y también pudiera ser de carácter grupal, aunque sabemos que en el aspecto grupal, en este momento, puede ser a través de plataformas, pero se recomienda que no haya actividades grupales. Y 1.200 horas de trabajo virtual para un total de 2.400 horas académicas. Eso es así como ellos lo han diseñado. Se plasma la fecha de inicio de lo que es la acción de esa acción, de ese programa, fecha de inicio, fecha de culminación, a través de una malla curricular donde se pide el módulo, la asignatura, las horas académicas, o sea, el tipo de horas prácticas, las horas que se plasman, que son docentes, y las horas totales, así como el total de los créditos, 60 créditos divididos en los 15 módulos, y el docente que lo va a impartir.
En las indicaciones metodológicas, porque bueno, aquí se establece un grupo de indicaciones metodológicas donde se explica todo, cómo va a ser el sistema de métodos que se van a emplear dentro del diseño de esta acción o proyecto. Ellos emplean los métodos de estudio de caso, plantean los métodos críticos, plantean los métodos de elaboración conjunta, plantean métodos prolémicos, de situación prolémica, métodos de trabajo independiente, dándole una importancia y un peso fundamental al trabajo independiente, los métodos investigativos. Hoy en la actualidad, este es un método que tiene un peso muy grande, la autoevaluación, la autodeterminación del propio estudiante para gestionar su propio conocimiento. Los métodos explicativos, ilustrativos, los medios de enseñanza que se plantean, bueno, ustedes saben todos los medios de enseñanza que se utilizan no solo para esto, sino para dar cualquier clase. Están los proyectos de multimedia que se utilizaban, están los esquemas conceptuales que también se utilizan mucho en este tipo de esquemas, los textos de imágenes, los mapas, los flujogramas, los videos. También tenemos la pizarra, pero en este caso la pizarra, que era un instrumento que tanto se utilizaba, ahora ha perdido un poco su... Y por último, la bibliografía de consulta. También en este programa se consulta o se dan guías de aprendizaje con las herramientas que tanto el profesor como el estudiante va a utilizar a través de las herramientas de internet, a través de las herramientas informáticas, las líneas de investigación del programa. En este caso, se fijan o se dan que las líneas de investigación para los programas que son de índole educativa estén trazadas fundamentalmente en todo lo que es tendencias y desafíos de la educación, desafíos de los módulos de formación por competencia, las técnicas y actividades didácticas que un profesor puede utilizar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, la planeación en el aula, en el modelo de formación por competencias, la gestión educativa por competencia, el liderazgo educativo por competencia, la planeación estratégica en las instituciones de educación superior, la evaluación y su importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los proyectos educativos por competencia. Como ustedes ven, es algo que la competencia es algo que está marcado en todos los diseños que he podido consultar. La competencia, todos están planificados desde el punto de vista del desarrollo de competencias, del desarrollo de habilidades y posteriores capacidades para que ese profesional no solo adquiera los conocimientos, sino que pueda desarrollarse de manera eficiente en la práctica profesional. Y bueno, también se explica todo lo que es el sistema evaluativo, se explican los diferentes tipos de evaluación, desde la evaluación diagnóstica que se realiza a los estudiantes, la evaluación formativa, la evaluación acumulativa, la evaluación de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de cada estudiante, la utilización de las diferentes técnicas e instrumentos de evaluación, las diferentes, puede ser a través de pruebas de tipo test, de pruebas orales, de pruebas escritas, de mapas conceptuales, de rúbricas, de actividades prácticas, y el puntaje mínimo para la aprobación en el módulo. Ellos plantean que el puntaje mínimo debe ser 71 puntos, y de 0 a 70 lo dan aprobado, de 71 a 75 lo dan aprobado, de 76 a 80 lo dan bien, de 81 a 90 muy bien, y de 91 a 100 lo dan excelente. En este sentido, ven también, o sea, plasman la asistencia como un punto obligatorio, debiendo acreditar el 60% de la asistencia, y un porcentaje mayor a 25 se invalida al estudiante. También se plasma todo lo que tiene que ver con los recursos humanos, o sea, se encuentra a cargo del responsable del programa. Todo programa tiene un responsable, que es el encargado, es el que tiene la facultad de realizar cualquier tipo de modificación al programa o de corrección. Se explica la conformación de todo, es el que tiene la potestad de explicar, de comprobar a todo el colectivo docente que va a estar implicado en ese programa, con la explicación de los niveles que tiene que tener, los dominios que va a tener, los campos que van a asegurar
la transmisión de los conocimientos académicos y prácticos de manera adecuada y el nivel formativo de cada uno de los estudiantes. Los recursos materiales, que son, ustedes saben que todos los recursos técnicos y tecnológicos, así como el cronograma en que se van a desarrollar. Y también está la tabla de la malla curricular de todos los módulos, que después es la que se va a desprender para cada uno de los profesores puede utilizar sus contenidos mínimos, la fecha en que lo va a desarrollar y en qué periodo le corresponde. La estructura curricular por módulo y asignatura. En la estructura curricular se detalla en ese diseño todo, o sea, cada módulo, el código que presenta, que ellos le dan un código a cada módulo, las competencias que va a desarrollar, inclusive no está puesto ni objetivo. Yo diría que han sustituido el término objetivo por el término competencia. Visto el objetivo, visto la competencia como ese objetivo, o sea que yo voy a desarrollar mi objetivo, pero en competencia, porque sigue siendo un objetivo, pero que yo lo voy a desarrollar de manera competente para el estudiante. Los objetivos específicos que va a tener ese módulo, que van a estar en dependencia de esos contenidos mínimos que van a aparecer muy bien plasmados ahí en ese diseño. O sea que nosotros vamos a tener, todos los profesores de una manera u otra, utilizamos ese programa de diseño para después tenerlo que adaptar a nuestras particularidades según el entorno en que lo vamos a desarrollar. Y la estructura, también el módulo o el proyecto o el diseño del currículo va a tener una estructura presupuestaria que va a estar conformada por lo que es la matrícula, la colegiatura, los trámites que va a tener de titulación y por último también todo lo que va a ser los horarios en que se va a desarrollar las diferentes acciones. Depende de las características de cada módulo o de cada curso y de las disponibilidades que van a tener los docentes para desarrollar esas. Y por último, va a estar establecida toda la base docente y toda la base bibliográfica necesaria para desarrollar ese programa, para desarrollar ese currículo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, licenciada. Oh, perdón. Sí. Cuando, bueno, yo participé de la estructuración de la malla curricular de la carrera, de mi carrera. Sí. Cuando era docente, parte del comité. Sí. Algo que me llamó mucho la atención de la malla antigua era el hecho de que la mayoría del contenido temático que nos habían puesto era simplemente el listado el índice de un libro o de una tesis. En el caso de las materias que yo impartiera, el listado del índice de una tesis de maestría de España. Y a lo que he podido observar en otras carreras sucede casi lo mismo, ¿no? Agarran un libro que se asemeja o que tiene algún tipo de relación con determinada temática y lo que hacen es copiar el contenido temático del libro como parte del contenido temático de la asignatura. No sé en qué medida o cómo se tiene que estructurar este contenido temático. Para mí es un poco, obviamente es engañar hacer eso, pero no sé en qué medida o cómo se debe estructurar este contenido temático para que no sea caer justamente en eso que incluso viene a ser falsedad ideológica, a mi criterio. Sí, yo pienso lo mismo. En definitiva, el contenido temático debe estar guiado en este caso por esas personas que ejecutan la elaboración y no debe estar, eso es un plagio, hacer eso. Primeramente, nosotros tenemos que para elaborar, o yo por ejemplo, para elaborar mi diseño de asignatura, yo recibí mi malla curricular que yo reviso por las diferentes temáticas. Esa malla curricular yo le puedo hacer mis correcciones, o sea, tengo la facultad para hacerle mis correcciones si veo que o está muy escueta o hay cosas que el estudiante no necesita
Yo tengo que dar la esencia, pero adaptada a las condiciones sociales, políticas de ese entorno. Yo digo que aquí hay un Ministerio de Educación Superior que es el encargado, o sea, tiene que dirigir, trazar esas políticas, y esas políticas van a esas universidades. Yo digo que el jefe de asignatura o el jefe de carrera o el jefe de un colectivo que simplemente haga eso está incumpliendo con los parámetros que debe ejecutarse para hacer una buena ejecución de lo que es un diseño curricular, porque ya le digo, yo busqué y me sirvió porque vi que no era un diseño o un proyecto de esos que se elaboran así, se elaboran porque yo voy a abarcar las temáticas que contiene un libro, sino que estaba hecho pensando en las características del lugar, del tipo de estudiante, de las necesidades reales que tiene ese departamento. Y pienso que desde ese punto de vista está bien elaborado, aunque sí sigo pensando que hay algunas cosas que no responden totalmente al currículo por competencia, sino que siguen siendo un poco tradicionales, porque estamos acostumbrados a que cuando planificamos no desarrollamos, queremos plasmar un contenido y no somos capaces de desarrollar la creatividad, de ver cómo podemos hacer que ese contenido le llegue mejor al estudiante o cómo evaluar el contenido de la manera en que el estudiante me pueda responder mejor. Porque, a ver, el estudiante, yo le puedo decir en el aula o en la orientación, usted me va a responder 10 preguntas y ese contenido que yo le estoy dando es un contenido propiamente mecanicista. Si yo le puedo decir igualmente, lo voy a evaluar, pero a ver, usted va a leer y usted me va a través de un esquema, me va a interpretar lo que leí. Yo pienso que al estudiante le es más factible, en vez de reproducir un contenido, poder crear su propio conocimiento, crearlo y desarrollarlo, porque a la vez que me está haciendo un esquema, lo está desarrollando. Y yo coincido perfectamente con usted en lo que está planteando y pienso que sí, que hay muchos programas, porque ahora que me senté a poder analizar algunos de ellos, efectivamente son la copia de un libro. No sé hasta qué punto quién es el que tiene la facultad para decir esto no se hace así. Ya yo le digo que sí, el Ministerio de Educación traza sus políticas. Esas políticas van a las universidades. Las universidades son las encargadas de hacer el diseño de cada uno de sus carreras, en este caso, de sus diferentes carreras. Pero para eso hay un colectivo que está preparado en función de realizar ese diseño que debe ser de la forma y de la manera más adecuada. Hay veces le falta el tiempo a los directivos, digo yo, hay veces le falta la creatividad a los docentes, lo que decía un compañero. La mentalidad es la antigua y piensan que con dar un contenido ya lo van a resolver el día, o van a resolver la clase, o van a resolver el seminario, o van a resolver el taller. Yo pienso que sí. ¿Alguien más? ¿Algún estudiante? Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Sí. Creo que, no sé si entendí mal, pero ha mencionado 4 componentes para este trabajo de elaboración de la malla curricular o del plan curricular. ¿Cómo, es decir, qué elementos, qué indicadores se utilizan para medir? A ver, la pregunta, repite la pregunta porque no... ¿Qué indicadores se utilizan? Ajá, para la evaluación, para medir los resultados, o sea, la implementación de esta malla, se
se basa en objetivos y estos objetivos, ¿cómo se han logrado cumplir? ¿Cuáles son estos indicadores que se utilizan para esa evaluación? Bueno, en el cuarto dice evaluación continua al currículo. Sí, evaluación continua. La evaluación continua se refiere a que el estudiante no solo se va a evaluar a través de un examen, o sea que nosotros primeramente tenemos que realizar un diagnóstico de ese estudiante desde que por primera vez entramos a impartir un contenido y lo vamos a ir evaluando desde su diagnóstico hacia la etapa final. O sea, una evaluación continua, no es una evaluación final, es una evaluación sumativa para ese estudiante. Por eso es que es evaluación continua, va a ser en todo el desarrollo de las clases que se van a impartir a ese estudiante, a través de, bueno, de la acción como la planifique el profesor que tiene la facultad de planificar su evaluación para desarrollar las habilidades necesarias que tiene ese estudiante y las capacidades para poderse desarrollar desde el punto de vista como profesional. Hay un documento también que se lo voy a subir a la plataforma que habla de diseño y evaluación curricular. Ahí se explica en ese documento, está muy bueno, las dimensiones que tiene el currículo, visto a través del diseño curricular, el desarrollo curricular y la evaluación curricular. Ahí se habla muy bien de la evaluación curricular. Las tareas del diseño curricular visto primeramente a través del diagnóstico de problemas y las necesidades que puede tener el estudiante, de la modelación del currículum, ahí se explica todo, la estructura que va a tener en el desarrollo curricular, la organización y su puesta en práctica. Y también va a estar reflejado todo lo que es el diseño de evaluación curricular y los diferentes niveles que va a tener de concreción al diseño curricular. Ustedes saben que, bueno, cuando hablo de niveles me refiero al diseño curricular del nivel macro, como yo les decía, no solo he dicho las palabras, pero se los he explicado. El nivel macro, que es el nivel máximo que realiza el diseño. El nivel meso, que es el que materializa en el proyecto de la institución educativa a la instancia intermedia. Y el nivel micro del diseño del currículum, que es ya el profesor, conocido también como programación en el aula. Es el que el profesor hace de su contenido para impartirle al estudiante. Ese documento que se llama Diseño y Educación Curricular, yo se lo voy a subir a la plataforma para que lo puedan consultar. Ahí se hace una explicación detallada de cada una de esas etapas de organización curricular. Buenas noches. Sí. Va a disculpar, yo entendí que la compañera le preguntaba a usted qué indicadores se utilizan para la evaluación continua al currículum, no al estudiante. Va a disculpar. Bueno, los indicadores para realizarlo dentro del currículum. No entiendo la pregunta, por favor. ¿Me puede repetir otra vez? Sí, claro, le preguntaba de que cuáles son los indicadores que nosotros utilizamos para ver si el currículo que hemos diseñado es adecuado, ¿no? Porque ahí dice, en el punto 4 dice evaluación continua al currículo. Entonces debe haber algunos indicadores que nos haga saber que el currículo que hemos diseñado es el adecuado o no lo es y que podemos modificar, ¿no es cierto? Sí, A eso se bueno, refiere la pregunta que hace la compañera, que también pero es de interés, claro. Nosotros no diseñamos currículum, nosotros aplicamos currículum. Los que diseñan currículum son los encargados de hacer el currículum, ¿entienden? Sí, entonces nosotros no hacemos el diseño, nosotros no hacemos el diseño, nos guiamos por las orientaciones metodológicas que hay en cada uno de ellos. Sí, le entiendo. Pero en el punto 4 dice evaluación continua al currículum, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo entiendo que la evaluación continua, ahí se refiere cuando dice evaluación continua al currículum, que ese currículum va a estar evaluado. Exacto. Va a estar evaluado de manera continua, de manera sistemática, por, en este caso, el grupo de expertos que va a desarrollar ese programa y ese diseño de la maestría o
de la carrera. Ajá. Sí, pero ¿qué parámetros o indicadores son los que miden o los que se utilizan para hacer esa evaluación? Parámetros. Bueno, eso yo lo voy a anotar. Parámetros. Y se los voy a traer en la próxima clase, ¿correcto? Muchas gracias. Perdón, tal vez complementando un poco a lo que se refiere a la evaluación continua al currículo, según lo que yo había trabajado en la universidad, me parece que esta parte de evaluación al currículo se refiere más que todo a la evaluación de los objetivos del diseño o del plan curricular, ¿no? O sea, como usted mismo había dicho, cuando se estructura un plan curricular, tiene que estar estructurado sobre la base de objetivos, metas a las que se tiene que alcanzar. En este caso, en función al perfil profesional o el perfil de estudiante de egresado que se desea tener. Entonces, lógicamente, la evaluación continua parte de esos parámetros que se van estructurando en cada carrera, según los objetivos de la carrera y los perfiles, ¿no? O sea, no hay, creo, tal vez me estoy equivocando. No, está muy bien. No hay un parámetro específico, criterios específicos para poder hacer esta evaluación, sino se refiere más que todo a la estructura del plan, y esto va a depender, obviamente, como usted también lo había dicho, del criterio de los expertos, ¿no? Hacia dónde están apuntando y hacia dónde quieren llegar con ese plan curricular. Claro, que la evaluación continua, cuando se le indica, por ejemplo, al profesor que tiene que hacer una evaluación continua, es la evaluación que yo hago partiendo desde el diagnóstico hasta la evaluación final para que ese estudiante adquiera las habilidades necesarias. Lo que pregunta la compañera muy bien es que ella quiere conocer si existen algunos indicadores, yo no los leí en este proyecto, no vi que existiera algún indicador de control hacia esas acciones evaluativas continuas en el currículum. Debe existir, yo pienso que sí, que son ese cumplimiento de esos objetivos y esas metas que yo, lógicamente, cuando diseño mi currículum, me trazo para que se cumplimente después las diferentes acciones en el proceso de enseñanza, aprendizaje. O sea, son los parámetros que yo tengo para medir esas evaluaciones, esa evaluación continua dentro del currículum. De todas formas, lo vamos a profundizar, lo vamos a buscar también para ver si existen los aspectos, los indicadores propios para medir ese currículum, y entonces se los voy a traer en la próxima clase. Dígame. Sí, la evaluación continua, a mi criterio es, la evaluación es ver las fortalezas y debilidades de la malla curricular, ya que como tiene métodos para la enseñanza, un ejemplo puedo decir de seminario, el de disertar, digamos, de los estudiantes, no todos nos desenvolvemos bien, y el resultado va a ser cuál ha sido el desenvolvimiento y cuál es el óptimo. Y la evaluación es solamente el cociente, siempre va a ser el cociente respecto a las actividades, uniendo con el objetivo, para ver si el aprendizaje ha sido óptimo o no. Pero eso va a ser variado, como lo ha señalado anteriormente Magister. Se le evalúa en función a la región, porque algunas regiones, las personas, se puede decir en palabras simples, hablan más, y en otras regiones hablan menos. Claro. Entonces, es un poco de juicio de valores, un poco se puede ver. Y vienen siendo como los indicadores de calidad para darle cumplimiento a indicadores de calidad para yo darle cumplimiento a mi currículum, que pueda medir a través precisamente de ese diagnóstico que yo voy a hacer. A lo mejor ellas tienen establecido hacer un diagnóstico, necesidades de aprendizaje, hacer un esquema y ver cuáles son las fortalezas que ha tenido, las debilidades, las amenazas y las oportunidades,
y a partir de ahí trazan sus propios indicadores. Ya les digo, ahí yo no encontré donde hablaba de evaluación del currículum, no dice exactamente cómo iban a medir ese desempeño curricular. Sí, el profesor sí explica cómo es que el profesor tiene que realizar de manera continua su evaluación dentro de esa malla que va a aplicar. Pero bueno, lo voy a buscar, la evaluación continua del currículum, los indicadores por algunos autores o experiencias en otros lugares, a ver si se los voy a traer en la próxima clase. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Alguien más que quiera preguntar algo? ¿Otro estudiante que quiera? Aquí en Bolivia, la corrección curricular, existe la corrección curricular desde el punto de vista macro, meso y micro, donde intervienen en el primer nivel de concreción del currículo macro, interviene todo lo que es el Ministerio de Educación. Ahí se trazan todas las políticas del Ministerio de Educación y de Cultura también, porque se hace una interrelación en este sentido. El Ministerio de Educación elabora todas las políticas de lo que tiene que ver con el currículo nacional, que van a ser de carácter obligatorio, que están en las diferentes resoluciones establecidas para ello. Y también hay experiencias, se ven experiencias de diferentes países que también se toman de referencia para lo que es la realización del currículum en Bolivia. También está la concreción de los niveles meso, que ya son, el nivel meso es el segundo nivel de concreción. Son adaptaciones curriculares que ya se van haciendo en consignación del contenido institucional de las diferentes instituciones. Les decían, tienen que ver el aspecto sociopolítico, el aspecto económico, el aspecto cultural, el entorno donde se desarrollen las diferentes instituciones educativas, o sea, y se elabora el currículo de manera institucional. También los proyectos curriculares que van a ser de manera institucional, el plan anual, se establece en cada universidad un plan anual curricular, que ese plan va a ser flexible a las necesidades de la institución y que se puede en un momento determinado realizar las modificaciones que considere el directivo principal para corresponder. Y el tercer nivel, que es el micro, se sitúa en el ámbito de acción del aula, de la competencia que tienen los diferentes profesores y que van a desarrollar los currículos básicos de todo lo que es las diferentes carreras. El currículum en el aula, que ya es la clase en sí misma, la planificación ya que el profesor le dé al aula. Aquí no hay una línea marcada para desarrollar los temas de, cuando te dan la malla, el profesor tiene la facultad de planificarla, no hay una línea, no hay un indicador recto en ese sentido. El profesor tiene la potestad, tiene la particularidad de hacerlo de la manera que él, siempre que aborde los contenidos generales, de la manera que él considere más correcta, llevarlo a cabo. Así también como las evaluaciones, no se impone, no hay un patrón para hacer las evaluaciones a los estudiantes, ni una cierta evaluación determinada, o sea, se exige que se hagan evaluaciones que sean por competencia, pero ya diseñadas por el propio profesor en el aula. O sea, esas adaptaciones curriculares se llevan a la práctica de forma individual o grupal, como el profesor necesite, o según las necesidades de ese grupo de estudiantes que se le va a impartir esa clase en sí, porque ya va ese nivel micro a la clase de cada uno de los profesores. Les decía que no hay un patrón determinado. La malla lo que contempla es el nombre de la asignatura, por el módulo que se va a impartir. Casi todas las asignaturas ahora tienen la modalidad de módulo. La mayoría, no estoy generalizando, hay otras que todavía se mantienen de manera lineal. Y ahí se refleja todos los contenidos mínimos, te plantean los contenidos mínimos con el tiempo que vas a utilizar en cada uno de ellos.
Las orientaciones metodológicas te señalan que tienes la facultad para realizarlo de la forma en que considera el profesor en este caso. ¿Algún estudiante? ¿Alguien que alguien que desea aportar algo? ¿Alguien que tenga la experiencia educativa en su universidad y quiera imparta una asignatura determinada y quiere explicar cómo hace su diseño a partir de su malla? ¿Quién me puede explicar cómo hace el diseño de la clase a partir de la malla curricular que tiene? ¿Nadie imparte clases? Magister. Sí. Sí. A nosotros nos dan en la universidad el diseño cerrado, no nos permiten ser muy creativos con la parte de estructuración de la clase, de organización de la clase, más que todo con el microdiseño, con la parte de microdiseño. Con lo macro, como le decía, ¿no? Nos dan algo que ya tiene, o sea, un parámetro que es un listado específico y si conseguimos el libro de donde han sacado, bien por nosotros, ¿no? Si no conseguimos el libro, tenemos que ver la manera de rellenar los contenidos mínimos que nos presentan para poder presentar o dar las clases. Pero no nos permiten de ninguna forma, como la universidad está con la normativa ISO, y estamos apuntando a la Mercosur, no nos permiten de ninguna forma salirnos de ese parámetro o poder ampliar o mejorar a nuestro criterio. ¿Qué es lo que no le permiten? ¿Cómo le dan, cómo le entregan la... Hay algunos contenidos que ya están caducos para la carrera, ¿no? Por ejemplo, ya han caducado o de hecho no tienen mucha contextualización. Como le decía, algunos salen de tesis de maestría de España, o sea, no tiene nada que ver con nuestro contexto. Y para adaptarlos a nuestro contexto, o bien utilizan pruebas que son de Chile o son de Perú y no son de Bolivia, para adaptarlos a nuestro contexto no nos permiten salirnos de ese margen. No, sí o sí tenemos que mantener y sostener lo que ellos nos han dado y con la bibliografía que está ahí en el diseño curricular que tampoco nos proporcionan. Entonces, no sé hasta qué punto serán las otras universidades, pero en verdad para nosotros es sumamente limitativo poder desarrollar una microcurrícula sobre la base de, bueno, con todas las potencialidades que puede tener, pero con las limitaciones que ellos nos ponen dentro de la universidad. Claro. Sí, no hay manera de desarrollar la creatividad, o sea que el contenido que ellos dan es el contenido que hay que desarrollar y es como ellos quieren que se desarrolle el contenido. Así las evaluaciones igual, ¿no? Es un sistema bastante cerrado y, bueno, como nosotros lo denominamos, ¿no? Sumamente neurotizado. Currículum cerrado, o sea, no le dan la posibilidad de cambiar ni de modificar nada. Absolutamente. Le entregan un currículum que es cerrado para ustedes. Hasta la bibliografía es totalmente cerrada. Restrictiva, sí. Sí, no, es bien difícil esa... No debe ser así, no debe ser así, porque hoy se está abogando por los currículos abiertos donde no solo en el nivel macro se puede realizar una modificación o en el nivel meso, sino que también el profesor puede adaptar sus contenidos a la situación social desde el punto de vista económico, cultural y con las evaluaciones igualmente. Puede adaptarla al contexto donde se esté desarrollando esa acción. ¿Alguien que quiera ¿Alguien más que quiera hacer un comentario de
de cómo enfrenta la malla en su lugar donde imparte la docencia. Vamos, porque hay 23 estudiantes en la sala. Alguien tiene que tener otra experiencia de lo que es la malla y cómo lo aplica a sus estudiantes. Doctora. Sí. Sí, evidentemente, la aplicación de los programas y de la malla curricular, por lo menos yo he visto desde 2 universidades públicas donde tiene que pasar un cierto tiempo para volver a revisar y actualizar, digamos, estas mallas curriculares y estos programas de estudio. Entonces, es casi como una Biblia que no se puede tocar y no te dan la oportunidad necesaria para poder actualizar. Entonces, se quiere actualizar, pero hay esas trabas, no sé si llamarlo, o algún colega también lo nombró, trabas internas que en cada, por lo menos en la universidad pública he visto, de que lo colocan los mismos o las mismas autoridades que entran momentáneamente de autoridades, ¿no? Entonces, y no van permitiendo crecer en la amplitud que uno quisiera conforme avanza la tecnología, por ejemplo. Entonces, ellos tratan de actualizar, pero a su manera. De repente, no como con lo que estamos viendo, la educación y el aprendizaje por competencias. Entonces, para mí era desconocido esto. Sí hablaban dentro de la universidad pública que la malla curricular tiene que escribirse por competencias, pero no tenemos la parte de infraestructura para aplicar eso. Y en realidad, infraestructura creo que no es muy necesario en la aplicación de este tipo de aprendizaje, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista, pero es necesario recalcar de que yo creo que en algún momento habrá alguna autoridad más superior, porque la CV es la que, digamos, de alguna forma va acreditando tanto a carreras como a facultades dentro de su formación o dentro de la formación que se va llevando a cabo, ¿no? Es mi punto de vista, doctora. Y ustedes no hacen, disculpe, preparación, no hay reuniones metodológicas de carrera, de asignatura, donde se puedan plantear esas inquietudes que tienen los profesores. Sí existe, digamos, unos cursos, orientaciones que dan al interior de la universidad, pero llegan hasta ahí, o sea, cuando hay la oportunidad de revisar estas mallas curriculares, donde deberían no solamente participar los docentes, deberían participar también estudiantes, y ahí es donde van a dirigir estos, lo dirigen en función a sus intereses. O sea, no sale un documento bueno como quisiera uno sacar el documento de actualización, ¿no? Yo siento esto porque yo me doy las formas y las estrategias para poder que los estudiantes puedan tener principalmente esas competencias de la asignatura, por ejemplo, por decirle una asignatura que dicto clínica y cirugía de animales menores. Entonces, tengo que darme buscar alternativas para que el estudiante pueda interactuar de forma práctica, porque en la teoría lo tenemos en todo lado, pero en la forma práctica es diferente, ¿no? Agarrar un bisturí, aperturar una cavidad, hacer una sutura es completamente diferente y solucionar el caso de acuerdo a lo que se va presentando en la vida diaria de un clínico, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer, por lo menos en la facultad donde estoy, continúan la malla curricular por objetivos y espero que vaya mejorando de a poco, ¿no? Sí, eso es algo que en realidad es así, realmente es así. Hay muchos profesores que pienso que sí quieran trabajar por competencia, pero la misma organización y el mismo
ese nivel de orientación que es un poco cerrado, no les permite tomar alternativas para desarrollar verdaderamente las competencias que requiere el estudiante. ¿Es cierto? Es cierto. Bueno, quería entonces recordarles a ustedes que deben subir la actividad evaluativa número 1. Recuerden, solamente 2 estudiantes. Yo pensé que a esta fecha ya algún estudiante más me hubiera subido la actividad. Les di hasta el jueves, no hasta el martes. Les di hasta el jueves. Pienso subirle enseguida, rápidamente, cuando concluya la clase de hoy, subirle todas las cosas que van a necesitar para poder hacer la próxima orientación, o sea, la actividad evaluativa de la clase número 2. Que la actividad evaluativa de la clase número 2 va a estar, va a ser una actividad que no va a ser muy compleja. Ya ustedes tienen en la plataforma el libro de metodología. El libro de metodología del diseño curricular, que es la bibliografía, una de las bibliografías importantes para el desarrollo de estas clases. Está muy bueno ese libro. También tienen teoría y diseño de evaluación curricular. Se lo subí, desde la primera actividad lo tienen. Y tienen la clase anterior y van a tener ahora esta. Y les voy a volver a subir el libro que necesitan, el libro de metodología de diseño curricular para educación superior. Van a necesitar revisar la unidad 4, la etapa 3 de lo que es organización y estructura curricular, de la página 112 a la 127. Van a necesitar revisar esas páginas para que entonces, a partir de ahí, de esa revisión que realicen, puedan realizar un mapa conceptual de esa relectura que ustedes han realizado. Esa va a ser la actividad evaluativa número 2, o sea, realizar un mapa conceptual de la lectura de metodología de diseño curricular para educación superior, unidad 4, etapa 3, organización y estructuración curricular, de la página 112 a la 127. Usted consulte esas páginas, va haciendo un resumen que después lo va a llevar a un mapa conceptual. O sea, no lo va a escribir los conceptos. No, en un breve mapa conceptual usted va a escribir la organización y estructura curricular según la lectura que va a realizar de la página 112 a la 127. Alguien que tenga dudas al respecto, que no entienda hasta ahí lo que hay que hacer en esa actividad evaluativa. ¿Se entiende? Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí se entiende esa parte que nos dijo un mapa conceptual. Yo creo que lo vamos a poder lograr. Lo que quería hacerle conocer es que recién, bueno, en mi caso, el día de ayer recién apareció lo que estamos llevando, la materia del octavo, ¿no? Recién el día de ayer me apareció. Pero no sé por qué sucedió eso, porque la asignatura la subo yo misma a la plataforma y desde el día miércoles yo subí la asignatura a la plataforma. No sé qué puede haber sucedido. De todas formas, cuando yo suba en el día de hoy o el día de mañana toda la actividad, me voy a cerciorar de que ustedes la tengan. Yo les decía que para la actividad número 1 no tienen que hacer una cuartilla ni 2, simplemente una valoración. Yo creo que hasta con lo que ya hemos valorado hoy en la clase, las cosas que han dicho todos los participantes, y creo que el nivel de participación ha estado muy bueno, muy positivo por todos los estudiantes. Se ve que ustedes han profundizado en la bibliografía que se les dio y que además también profundizan y analizan en cada una de las acciones que realizan como docente. Por eso, muy bien, nos ha expresado aquí hoy, saben las dificultades con las que se enfrentan y se van a enfrentar en el diario de su quehacer. Pienso que con esas cosas ustedes pueden estar en condiciones de valorar, hacer una pequeña valoración de, no sé, un párrafo, 2 párrafos y subir la actividad para que no incumplan con ella. Ya les digo, yo les di hasta el jueves, hasta el día jueves. Si hay alguien que por favor no la pueda subir, me lo dice para entonces yo extender un poquito más el término. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias.
creo que lo vamos a subir antes, pero gracias por ello. Sí, ajá, si no pudieran por alguna eventualidad, yo sé que todos trabajan, que tienen sus obligaciones, trabajan en el hogar. Si no pudieran, entonces me lo dicen, me escriben a mi WhatsApp, preferentemente me lo dicen. Yo rapidito voy y les tiendo un poquito el plazo. Y esta, ¿creen que van a tener hasta el martes para hacer la actividad o se les tiende un poquito más? Esta no es, porque andamos en... ¿Hasta cuándo, sería bueno hasta cuándo hasta el piensan jueves. ustedes? El Hasta el jueves jueves. también. Hasta el jueves también sería estupendo. Ya, está bien. Entonces, vamos a quedar en que se las voy a poner hasta el jueves para que puedan elaborar la actividad. Ya me Muchas llevo gracias. de tarea en la próxima clase, voy a buscarle todo lo que tenga que ver con evaluación continua del currículum y si existen algunos indicadores en esos currículos que ellos muy bien han elaborado o si existen y no se cumplen. Vamos a buscar esos indicadores. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Alguien que quiera preguntar algo más? ¿Todo se comprendió? Yes. ¿No hay dudas? No hay dudas, demasiado. Ya. Entonces, bueno, les deseo excelente noche para todos. Y nos vemos el próximo lunes. Suban la tarea. Igualmente, doctora, hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Gracias, doctora. Que descansen, que tengan un Hasta el descanso próximo bonito. lunes, doctora. Hasta el próximo lunes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Terminando la clase, disculpa. Sí, ya. Correcto. Sí, la licenciada, que descanse. Hasta luego. Bueno, igualmente.